Buenas noches. Los derechos humanos de miles de personas han sido defendidos en los últimos 25 años por una organización llamada Amnistía Internacional. Desvinculada de cualquier organización, partido político o ideología concreta, Amnistía Internacional ha trabajado en los 5 continentes por la suerte de los llamados presos de conciencia o contra las prácticas vejatorias o infamantes sobre los detenidos. Gobiernos de todo el mundo se han sentido molestos además por las denuncias efectuadas por Amnistía Internacional, pero el prestigio ganado por esta organización ha conseguido que su voz sea cada vez más respetada y que sus informaciones se consideren de la máxima fiabilidad. Hace 25 años, un pequeño grupo de hombres y mujeres fundaron esta organización, que hoy es ya uno de los puntos de referencias imprescindibles para todos a los que les preocupa la vigencia de los derechos humanos. A finales de la década de los 50 y a principios de la de los 60, en los medios de comunicación aparecían con frecuencia noticias procedentes de diversos países del mundo en las que los asesinatos, la tortura o la violación de las libertades públicas estaban en primer plano. Las ejecuciones por motivos políticos, las marchas por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, las oleadas de refugiados europeos o las sangrientas represiones de manifestaciones anti-apartheid en Sudáfrica tenían todas un común denominador. La causa de los derechos humanos era atropellada o estaba en entredicho ante la impotencia o escasa efectividad de las Naciones Unidas. Abra su diario cualquier día de la semana y en él encontrará una información sobre algún lugar en el mundo donde alguien ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones políticas o religiosas son inaceptables para su gobierno. Así empezaba un artículo titulado Los prisioneros olvidados, publicado en el periódico dominical británico The Observer el 28 de mayo de 1961, y en el que un joven abogado llamado Peter Benenson planteaba la sensación de impotencia con la que muchos lectores se encontraban al no poder reaccionar ante estas injusticias. Para contrarrestar dicha frustración, el autor proponía hacer algo para galvanizar dichos sentimientos en una acción común y recomendaba: lo importante es movilizar a la opinión pública, y lanzaba un llamamiento para hacer campaña en favor de los llamados prisioneros de conciencia. La respuesta a esta convocatoria fue espectacular. El artículo de Benenson fue reproducido en muchos diarios en el extranjero y en un mes habían llegado más de 1 millar de cartas de todo el mundo, muchas de ellas conteniendo donaciones. El éxito fue tal que 6 meses después, Benenson, junto a otro abogado de prestigio internacional, Louis Blom Cooper, y al cuáquero Eric Baker, concibieron transformar la llamada proamnistía, que en principio se había concebido como una campaña de 1 año, y dotarla de una estructura permanente. Había nacido Amnistía Internacional. Desde una pequeña oficina en Londres empezó a coordinarse el esfuerzo de pequeños grupos que habían captado el mensaje que se autocalificaba como una conspiración de esperanza: luchar por medios pacíficos contra las detenciones, prisión o tortura contra ciudadanos por sus opiniones políticas o religiosas. El pasado miércoles 28 de mayo, Amnistía Internacional cumplía su primer cuarto de siglo y con esta ocasión su fundador recordaba la motivación fundamental, el espíritu de la empresa que él alumbró y los principios en los que se ha basado su ejecutoria. Las acciones de Amnesty International durante los años de su existencia en todos los países del mundo se basan en 3 pilares fundamentales: intentar la liberación de todos los hombres y mujeres detenidos en cualquier lugar por sus creencias, raza, sexo, origen étnico, lengua o religión, a condición de que no hayan usado o defendido la violencia. En segundo lugar, intentar que se realicen juicios imparciales y sin dilaciones para aquellos detenidos políticos sin acusación o que no han tenido derecho a juicio. Y en tercer lugar, oponerse a la pena de muerte, la tortura o a cualquier otro trato inhumano, cruel, degradante o de castigo para todos los presos sin reservas. A lo largo de estos 25 años de existencia, Amnistía Internacional ha pasado de ser un grupo de entusiastas idealistas a una compleja organización funcional que coordina el trabajo de 500.000 voluntarios en todo el mundo con 35 organizaciones nacionales profesionales. Los resultados de este cuarto de siglo son no solamente espectaculares por la cantidad de gente a la que han conseguido liberar de la tortura o de la prisión, sino también por el efecto disuasor que obra en muchos gobiernos que no actúan tan autoritariamente como desearían por miedo a Amnistía Internacional. Desde que inició sus actividades en 1961 para trabajar en pro de los objetivos que en definitiva se resumen en el respeto de las libertades fundamentales del individuo, Amnesty ha escalado de un presupuesto de 7.000 libras para el primer año al actual de 6,5 millones, es decir, unos 1.400 millones de pesetas, y su sede londinense ha derivado de estar basada en una pequeña oficina a ocupar un edificio propio de 3 plantas donde trabajan más de 200 personas a plena dedicación. Es el Secretariado Internacional
que desde 1963 está instalado en la capital británica. Esta, según sus propios estatutos, depende de ese entramado formado por un tejido de células que son los grupos de una docena de personas que aportan su cooperación voluntaria y gratuita. Estos núcleos básicos se coordinan a través de la correspondiente sección nacional en cada uno de los 35 países donde la organización está oficialmente representada en oficinas con personal permanente. Cada 2 años, representantes elegidos de este electorado se reúnen en Londres para discutir las políticas pasadas y planificar las actividades futuras y sus prioridades para elegir un comité ejecutivo internacional. Este actuará como un consejo de ministros responsable durante la siguiente legislatura bianual y para ello nombrará a un secretario general profesional, que en la actualidad es el periodista sueco Thomas Hammerberg, para que dirija a los 200 funcionarios fijos y pagados del secretariado, que es la administración permanente. Este organigrama funcional tiene su apoyo financiero en las aportaciones de sus miembros o donaciones que tienen que ser a título personal para ser coherentes con el riguroso principio de independencia respecto a países, partidos políticos, grupos religiosos o económicos. Prueba de ello, tal y como explica su fundador, es que Amnesty ha sido acusada a la vez de agente de la CIA por la URSS, de prosoviética por Estados Unidos o de representante del infierno por la República Islámica de Irán. Para defender esta independencia, Amnistía tiene que hacer de este ideal un principio práctico mediante una auténtica lucha casi obsesiva por la veracidad y la precisión de los casos que la organización presenta. Su aval de un preso o detenido por un delito de conciencia tienen que estar demostrados y la labor de investigación para establecer las pruebas irrefutables es central para la organización y para ello sus miembros y funcionarios acuden a testimonios varios, independientes e incluso hasta antagónicos, y ni siquiera un 90% de evidencia basta para que Amnistía asuma la causa. Si la certeza no es absoluta, se prefiere perder el caso contra el riesgo de que el gobierno autoritario acusado pudiese provocar el desprestigio de la organización. Por el contrario, cuando Amnistía decide intervenir, la fuerza moral de que su argumento se apoya en abrumadora evidencia ha probado su eficacia a lo largo de los años. Entre la serie de medidas que normalmente se adoptan, hay un elemento común a todas ellas: la difusión internacional y, si es posible, en el país en cuestión, del caso o la persona o personas detenidas o torturadas o en peligro de ejecución. Esto obra como medio de presión y las víctimas surgen desde el anonimato de una mazmorra en un país remoto a la luz pública de las 4 esquinas del mundo. En los casos en que el tiempo apremia y la investigación ha probado el peligro inminente de injusticia irreparable, Amnistía pone en marcha el mecanismo llamado de acción urgente, en el que los Telex lanzan la alarma para las campañas y movilizaciones a escala mundial. En esta ocasión, el pasado jueves, se trataba de 2 detenidos políticos en Colombia, cuyo paradero era alarmantemente desconocido. El tema de los desaparecidos en Argentina y en otros países latinoamericanos, así como de los asesinatos políticos o ejecuciones durante detención, han ocupado la atención en numerosas campañas de Amnesty. Las campañas de prensa o de propaganda cumplen, además de informar, el objetivo de que, al margen de la movilización y los efectos positivos, provocan el escándalo en la opinión pública y la presión de las instituciones dentro del país acusado o las altas instancias internacionales, como las iglesias, la Cruz